La película que cambió mi vida no es lo mismo que mi película favorita. Mi película favorita es Vértigo de Alfred Hitchcock, una película que me parece narrativamente magistral y que además embona con una serie de neurosis muy mías que será menester detallar en otra ocasión, no en esta. Pero la película que cambió mi vida y que me condujo a muchos lugares, incluida Vértigo, por cierto, fue Sombrero de Copa. Top Hat, una película de 1935 de un director muy poco recordado, que es Mark Sandrich. De hecho, es recordado fundamentalmente por las películas que hizo con los protagonistas de esta, que son Fred Astaire y Ginger Rogers. Bueno, hace 90 años, Fred Astaire y Ginger Rogers eran las principales estrellas de cine, casi del orbe, diría yo, cuando menos en términos de pareja romántica. Eran simpáticos actores. Ginger Rogers incluso llegaría a ganar un Oscar a la mejor actriz en algún momento por una actuación dramática en la película Kitty Foyle. Eran buenos cantantes, sobre todo Fred Astaire llegaría a grabar con Oscar Peterson una serie de canciones para el sello Verve que se cuentan entre los grandes clásicos del jazz, pero eran sobre todo extraordinarios bailarines y filmaron entre 1933 y 1939 una serie de comedias, literalísimamente comedias musicales para los estudios RKO que los posicionaron como las grandes estrellas de los años 30 y todavía filmarían una más, tendrían un reencuentro en 1949 en su única película a color. De toda la filmografía de Fred Astaire y Ginger Rogers, la más famosa es Top Hat. Es quizás la más famosa porque es la que tiene los mejores números musicales. Chick to Chick, probablemente el número clásico de Fred Astaire y Ginger Rogers bailando en una terraza, el de frac, ella con un vestido blanco de plumas. Esta canción de Irving Berlin, que es un clásico, pertenece a esa película. Top Hat, White Tie and Tails, el solo paradigmático de Astaire, en donde está él con un coro, también vestidos todos de frac, y él termina retándolos a duelo utilizando su bastón como si se tratara de una ametralladora, pertenece a esa película. No Strings, una coreografía muy famosa en la que él baila esparciendo arena sobre el piso de su suite de hotel, pues digamos, para respetar el sueño que está invadiendo de otra manera de su amada, pertenece a esa película. Y la película además es particularmente divertida, particularmente simpática. Es una comedia de enredos ingeniosos en sets art déco, muy a la manera de lo que se estilaba en aquellos años 30. Y digo que la película es la película que cambió mi vida porque me introdujo a muchas cosas que se me volvieron obsesiones. De hecho, la estética toda de entreguerras, arquitectónica, vestimentaria, musical, la conocí en esa película y se volvió muy importante para mí. De hecho, el cancionero popular estadounidense, el Great American Songbook, lo conocí a partir de Top Hat y fue gracias a Irving Berlin que conocí a Gershwin o a Porter o a Rogers o a los grandes compositores de aquella época. Mi gusto por el cine empezó por el Hollywood clásico, por Top Hat precisamente, y de ahí se fue decantando hacia otros lugares. Mi interés por el Art Deco nació ahí y yo diría que el Art Deco me llevó en general a interesarme por la arquitectura. Entonces sí fue una película que me es muy importante. Yo creo que he visto Top Hat unas 30 veces en mi vida, la última de las cuales fue anoche, pero anoche la vi con otros ojos y descubrí que esta ingeniosa y efervescente comedia de enredos sexuales con música de Irving Berlin y sets art déco tiene una cosa muy perturbadora. Y tiene una cosa muy perturbadora que me tomó 40 y tantos años identificar. La película transcurre en dos ciudades, en dos escenarios. La primera mitad de la película se desarrolla en Londres y lo que vemos es un Londres realista. Es decir, los personajes se conocen en una ciudad que se parece tanto a Londres como era posible hacerlo en un estudio cinematográfico de Los Ángeles en los años 30 con los recursos a la mano. Es decir, es un Londres que tiene clubes
con paneles de madera, con paneles de caoba y sillones abullonados y señores fumando puro. Eso, bueno, pues es fácil hacerlo en un set, pero es eminentemente realista. La película empieza en un set que es identificado como el Thackeray Club, en donde Fred Astaire lo que va a hacer es perturbar el silencio acostumbrado de los clubes británicos. Hay un hotel que es un claro homenaje a los grandes hoteles de lujo de Londres de aquella época, al Savoy, a Claridge's, a Connaught. Está, digamos, en esas coordenadas estéticas a caballo entre el Art Deco y lo victoriano y lo eduardiano. Parece muy real. Hay un parque que quiere el director que imaginemos Hyde Park o similar, en donde hay un kiosco como los kioscos que hay en los parques londinenses y la vegetación es bastante realista, digamos. Y el momento en el que empieza, pues hoy dirían a estoquear, pero digamos en que empieza a seducir Fred Astaire a Ginger Rogers, es cuando él se finge el chofer de una calesa como las que todavía era posible rentar afuera de algunos hoteles de lujo londinenses, una calesa tirada por caballos, que es muy realista y que pasa pues por unas retroproyecciones técnicamente deficientes, como son todas las retroproyecciones de aquella época, pero es parte de su encanto. Entonces la primera mitad lo que pretende es hacer una representación realista de Londres. Pero en la segunda mitad de la película, ella se va por trabajo, ella es modelo, es la modelo de un diseñador de moda, a Venecia. Y él va a perseguirla a Venecia, porque está totalmente prendado de ella. Y cuando llegan a Venecia, Venecia no tiene absolutamente nada de realista. Venecia es un set art deco en donde las calles, pues lo que tienen no es pavimento ni adoquines, sino linóleo negro. Y en donde la arquitectura de absolutamente toda la ciudad es art deco, con motivos venecianos. De hecho, la Venecia que retrata Top Hat en los brillantes diseños escenográficos de Van Nest, Paul Glaze y Carol Clark, que eran los escenógrafos de cabecera de las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers, está llena de guiños a cosas que realmente existen en Venecia: el puente del Rialto, las góndolas, los embarcaderos, pero todo está abstraído en una estética art deco y presentado en, digamos, duotono, en blanco, negro y degradados de grises, con abstracciones geométricas de todo lo que asociamos a Venecia. Y la Venecia que se ve en Sombrero de Copa, en Top Hat, es una Venecia en donde pues no hay patrimonio artístico, no hay iglesias, no hay frescos, no hay Plaza de San Marcos, no hay absolutamente nada que remita a la Venecia histórica. No hay gueto, por supuesto, no hay Giudecca, no hay fábricas, sino es una Venecia que está compuesta fundamentalmente de hoteles, de resorts. Entonces los personajes van bailando de un hotel a otro, cruzando de un puente a otro, pasando de una superficie de linóleo negro a una superficie de mármol blanco y negro. Y Venecia es una suerte de parque de diversiones art deco para el jet set internacional. Y la película pretende que nosotros asumamos igualmente plausible el Londres realista de su primera mitad y la Venecia de ensoñación, de parque de diversiones para adultos de la segunda mitad. Y absolutamente ningún crítico ni ningún historiador del cine lo ha mencionado, y yo mismo, que soy un fan devoto de la película, no había reparado en ello, sino hasta últimamente que he tenido mucho a Venecia en la cabeza. Pero pensando de pronto en esto, lo que pensé es que pues en 1935, Venecia tenía ya un festival de cine. El Festival de Cine de Venecia lo había instaurado justamente el régimen de Mussolini en el Lido, es decir, en la isla que alberga los resorts de playa en Venecia, el Hotel Excelsior, muy poquitos años antes. Si no me equivoco, el Festival de Cine de Venecia es de 31 o de 32, por ahí.
Tenía, por supuesto, mucha visita del turismo de altísima sociedad, es decir, Cole Porter, Scott Fitzgerald, Gerald Murphy, Joseph Kennedy, Marlene Dietrich, Erich Maria Remarque veraneaban en Venecia. Había millonarios, herederas que rentaban palacios en Venecia durante todo el verano, y a la deprimida economía italiana de la posprimera guerra mundial le venía bien tener estos influjos de capital turístico. Pero la gente que iba a sentarse al cine Roxy o a Radio City Music Hall o a un cine de barrio en Nueva York o en Los Ángeles o en la Ciudad de México, pues no podía imaginar cómo era Venecia. Nunca había ido a Venecia, nunca iba a ir a Venecia. Es decir, el turismo internacional estaba vedado. Quien podía ir a Venecia, pues era quien podía abordar el Normandí o el Bremen o el Queen Mary y surcar el Atlántico en un viaje de lujo para después llegar e instalarse en casa de los Porter o de los Fitzgerald o de los Kennedy a veranear en Venecia, como muy bien lo describe el propio Scott Fitzgerald en Tender is the Night. Ahí, digamos, el escenario es Cannes, pero estamos hablando de esos destinos, digamos, europeos de playa, como el lugar en donde veraneaba la alta sociedad estadounidense. Y el resto, pues el resto era un set de cartón piedra para el consumo del público masivo. Tan es así que unos 15 o 20 años después de Sombrero de Copa, Patricia Highsmith escribe El talentoso señor Ripley, una novela que también conocemos bajo el título de A pleno sol, que transcurre en Venecia, y cuando su embaucador profesional de clase baja, que se está haciendo pasar por un aristócrata, Tom Ripley, llega a Venecia, lo siguiente es lo que pasa por su cabeza. En un arrebato infantil, había evitado ir a Venecia solamente por el temor de llevarse una desilusión al verla, pensando que solo los sentimentales y los turistas americanos eran capaces de entusiasmarse con Venecia, y que en el mejor de los casos, la ciudad era poco más que un lugar para parejas en luna de miel, a las que atraía la incomodidad de no poder ir a ninguna parte como no fuera en góndola, moviéndose muy lentamente por los canales. Se encontró con una ciudad mucho mayor de lo que suponía, llena de italianos parecidos a los que había en las demás ciudades. Comprobó que podía recorrerse la ciudad de cabo a rabo por una serie de callejuelas y puentes sin poner el pie en una góndola, y que en los canales principales había un servicio de transporte a cargo de motoras que era igual de rápido y eficiente que el metro. Advirtió también que los canales no olían mal. Había multitud de hoteles entre los que podía elegir, desde el Gritti y el Danieli, que conocía de oídas, hasta sórdidos hoteles y pensiones en las callejuelas poco concurridas, tan distintas del mundo de los policías y los turistas americanos, que a Tom no le costaba imaginarse a sí mismo viviendo en uno de ellos durante meses y más meses sin que nadie se fijase en él. Es decir, lo que descubre Tom Ripley en A pleno sol, en The Talented Mr. Ripley, cuando llega a la ciudad, es que, oh sorpresa, Venecia no es el set de una película de Fred Astaire y Ginger Rogers, sino es una ciudad de verdad, con gente de verdad, en donde hay ricos, en donde hay pobres, en donde hay calles, en donde hay hoteles de mala muerte, en donde hay medios de transporte. Es decir, no es un mero constructo turístico. Curiosamente, The Talented Mr. Ripley, los años 50, es un punto de inflexión. El desarrollo de la aviación comercial, que comienza en los años 50, posibilitaría que más personas, no de clases populares, pero sí de clases medias altas, empezaran a viajar a Venecia. Yo, que no nací con la fortuna de los Porter ni de los Kennedy, conocí Venecia en los años 80, yendo en avión con mi familia, es decir, una familia de clase media alta podía volar a Venecia, no digamos una familia europea, que el vuelo o el tren era muchísimo más cercano. Pero ahí estamos hablando todavía de cuando la aviación comercial era un lujo que solo podían permitirse las familias de clase media alta. Con la desregulación de la aviación comercial en los años 80 y con el surgimiento de las aerolíneas de bajo costo en los años 90, con las EasyJet, con las JetBlue, empezaron a poder ir las clases medias bajas e incluso a veces las clases populares a visitar
ciudades en toda Europa, sobre todo si iban dentro del continente mismo, había boletos, hay boletos a la fecha de 15, $20, claro, en unos horarios horribles y sin poder llevar ni una maleta y casi viajando, no parado, pero recargado, pero es posible llegar a Venecia. Y empezó a haber un influjo masivo de visitantes de clases medias bajas y clases populares que llegaban a Venecia, por supuesto no al Gritti ni al Danieli, y ni siquiera a los hoteles de mala muerte que cita Tom Ripley, sino a pasar el día sin quedarse a dormir. Y esto lo que empezó a hacer es que en Venecia haya decenas de millones de visitantes al año en una ciudad que tiene menos de 50,000 habitantes, que llegó a tener más de 50,000 habitantes, pero que cada vez está más desierta porque cada vez menos personas viven en Venecia, porque Venecia alberga todas las noches a más personas que no viven en Venecia que a personas que viven en Venecia. Hay menos de 50,000 camas para venecianos en la ciudad y más de 50,000 camas para extranjeros, sumando hoteles, hostales y Airbnbs, es decir, sumando alojamientos temporales de todo tipo. Y eso ha ido paulatinamente generando una crisis muy importante que fue la que me llevó a volver a ver Sombrero de Copa y que fue la que me llevó a tener tan en la mente Venecia últimamente. Hace muy poquitas semanas veíamos un escándalo global relacionado con la intención de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, de desposar a Loren Sánchez, una conductora de televisión, en Venecia, en donde Bezos pretendía echar la casa por la ventana y rentar muchísimas estructuras históricas de la isla, y esto desató una oleada de protestas en las calles. ¿Por qué? Porque Venecia ya no aguanta lo que bien se ha llamado la turistificación. La turistificación que tiene que ver desde con los Bezos y las Loren Sánchez que rentan los palazzi para sus bodorrios, hasta con el turista alemán de chancla con calcetín que va a pasar simplemente el día, que genera muy poquito ingreso para la ciudad, pero que supone una inversión de dinero público y que entre todos lo que hacen es disparar los alquileres. ¿Por qué? Porque así como en los años 20 y 30 las familias italianas de Prosapia que estaban en crisis rentaban sus palazzi a los Porter y a los Fitzgerald y a los Kennedy, hoy quien tiene un depa en Venecia e incluso en la vecina Treviso, que está una estación de tren de Venecia, lo que quiere es rentarlo como Airbnb para sacarle el mayor jugo posible, y esto ha hecho que las rentas se vayan al cielo en Venecia. Mientras tanto, Venecia cada vez es más un parque de diversiones exportable como el de Top Hat. Y si no, basta ir a Las Vegas o a Macao, en donde la antigua Sands Corporation, que operaba el Hotel Sands del Rat Pack en Las Vegas, decidió cambiar a un concepto mucho más lucrativo e inaugurar su Hotel Venetian en Las Vegas y su Hotel Venetian en Macao, que ahora permiten que cualquiera pueda sentirse Fred Astaire y Ginger Rogers, aunque bailando hip hop de un lado a otro de un puente del Rialto de cartón piedra. ¿Y por qué estamos hablando de esto si este programa tiene por detonador las protestas en la Roma y en la Condesa? Venecia vive un proceso similar. Lo que estamos viviendo en la Ciudad de México es gentrificación o esa ya la vivíamos hace 20 años. ¿Es turistificación o no nos parecemos tanto a Venecia? ¿Qué tiene tan enojados a unos vecinos de la Roma y de la Condesa? Porque yo soy vecino de la Roma y de la Condesa también y no estoy tan enojado. Estoy mal en no estar enojado. Y si estamos enojados, ¿por qué debemos enojarnos? Esa
es la pinche complejidad de la turistificación, la gentrificación y fenómenos aledaños que hoy vivimos en Venecia, en Barcelona, en la Condesa y en la Roma. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde, bueno, pues ahora yo diría que más que complejizar, porque ya están bastante complejizaditos todos estos problemas, lo que estamos es interrelacionándolos y contrastándolos. En efecto, Barcelona, Venecia y la Ciudad de México se han vuelto particularmente vocales este año en términos de la crítica a la gentrificación, que yo creo que es una palabra mayoritariamente mal empleada en los tres casos, de entrada porque es un fenómeno muy viejo, tanto en Barcelona como en la Ciudad de México, y un fenómeno que creo que tiene poco que ver con lo que sucede en Venecia, y con la turistificación, que me parece clarísimamente el problema de lo que sucede en Venecia, parcialmente el problema de lo que sucede en Barcelona y escasamente el problema de lo que sucede en la Ciudad de México. Y justamente de esto estaba platicando hace unos días con mi buen amigo Marco Hernández, ahora flamante editor de la revista Esquire, que por cierto acaba de hacer un feature de viaje sobre Barcelona precisamente, que es un lugar en el que a pesar de todas las protestas, pues todo el mundo sigue queriendo ir a Barcelona. Y creo que vale la pena tratar de reproducir y ampliar un poco las conversaciones que hemos tenido, Marco, porque creo que coincides conmigo en que el fenómeno de lo que sucede en la Ciudad de México es al mismo tiempo distinto y más complejo de lo que he pretendido exponer de lo que sucede en Venecia, ¿no? Hola, Nicolás, gracias por tenerme acá. Eh, sí, digamos que así como estamos mezclando distintas cosas cuando hablamos de gentrificación, estamos hablando de distintos tipos de visitantes a la Ciudad de México. No sé si decirles turistas a todos. Y creo que una parte de lo que provoca la reacción, los movimientos en Roma Condesa o estas manifestaciones, no tiene que ver con una turistificación como la de Venecia o como la de Barcelona, pero sí con un proceso de nómadas digitales y de trabajo remoto que cambia la dinámica habitacional de esas colonias en principio. A ver, yo te diría hay una cosa que me parece muy importante. Me parece que en Venecia un fenómeno como el que sucede en la Ciudad de México sería impensable simplemente porque sería incosteable. Es decir, Venecia es una ciudad carísima. Tampoco sé si Barcelona sea una ciudad particularmente atractiva para los nómadas digitales. Es decir, en Barcelona hay muchísimos Airbnbs de personas que van a pasar una semana, 2 semanas, 3 semanas. Ya no alcanza para pasar más tiempo en Venecia, pero en efecto, en Barcelona. Pero en efecto, lo que está pasando en la Ciudad de México, y creo que has puesto el dedo en la llaga, tiene que ver con un fenómeno que no se veía venir después de la pandemia. Es decir, la pandemia cimbró a la industria turística de manera muy importante y de hecho, entre otras ciudades, Venecia y Barcelona y la Ciudad de México, sus industrias turísticas clamaban por ayudas gubernamentales y por aperturas para no irse a pique. Muchos restaurantes, hoteles, museos enfrentaron de manera terrible esa pandemia porque perdieron absolutamente todos los ingresos. Pero justamente la mayor laxitud de la Ciudad de México para abrir y sobre todo para obligar a sus habitantes a observar los protocolos de sana distancia y los menores precios, tanto del alquiler como de los servicios, lo hicieron muy atractivo en un momento en que nuestra vida profesional se transformó gracias a la herramienta en la que, por cierto, estamos Marco y yo haciendo un podcast en este momento, es decir, a Zoom. El trabajo a distancia, el trabajo remoto, permitió que hoy casualmente estamos Marco y yo en la misma ciudad y nada más nos viene más cómodo hacer el podcast cada quien en su changarro, pero hemos hecho podcasts con Marco en Guadalajara y yo en Nueva York y Fede lo está grabando aquí en la Ciudad de México y justamente esa transformación del trabajo que hubiera podido ser impensable hace 4 o 5 años, es lo que posibilitó esta nueva, pues digamos, forma de
habitación, diré yo, de los espacios, en donde creo, Marco, que el factor Airbnb es un factor muy importante y la falta de regulación de Airbnb. Sí, el factor Airbnb es importante y la falta de regulación. Yo nada más añadiría un factor que parece que es mínimo, pero no lo es tanto en esta explicación de la llegada de nómadas digitales a Ciudad de México, que es el horario. Compartimos usos horarios con Estados Unidos en un rango mucho mayor que cualquier otra ciudad que pudiera ofrecerlo. Es decir, no es lo mismo hacer trabajo remoto desde Ciudad de México con interlocución en Nueva York o en Los Ángeles que intentar hacerlo desde Barcelona o desde otro lugar que implican no tener una coincidencia de usos horarios tan amplia. Y eso explica en parte también por qué la Ciudad de México se convierte no solo los precios, sino cierta infraestructura y cierta disposición geográfica. Además, volar a Nueva York toma 4 horas y cachito. Si alguien tiene que volar a Nueva York para resolver presencialmente un asunto de negocios, lo puede hacer como mucho más fácil desde Ciudad de México. Entonces, sí, hay esos otros factores que hacen atractiva a la Ciudad de México para el trabajo remoto. Y sí, Airbnb es un factor por la no regulación y por la existencia de una infraestructura de espacios que no necesariamente responde a la economía compartida y que ya se ha documentado mucho que muchos de los espacios que se ofertan como Airbnb son en realidad propiedades de conglomerados que tienen no 5, 10, sino varias decenas de Airbnbs en la ciudad. Entonces, sí hay una industria paralela que no está sujeta a regulación o que no estaba, que empezó a estar sujeta a regulación hace poco. Yo sumaría otra cosa, Marco. Yo sumaría, digamos, el modelo mismo de Airbnb, que es un modelo que quizás haya sido un poquito engañoso en términos de su mercadotecnia. Fíjate que justamente también en preparación de este programa me di a la tarea de leer un ensayo sobre Airbnb, un libro que se llama The Future of Airbnb and the Sharing Economy, es decir, el futuro de Airbnb y la economía compartida o la economía colaborativa, de un autor que se llama Jeroen Oskam. Y lo que sostiene este libro es que el discurso de Airbnb es un discurso de economía colaborativa en la que se comparte, y pone un ejemplo que me parece absolutamente brillante. Un taladro, casi todos tenemos un taladro en nuestra casa, en casi cualquier segmento económico, independientemente de nuestro género, de la ciudad donde vivamos. De la vida útil de un taladro, de los años que nos va a durar ese taladro va a estar en uso aproximadamente 12 minutos. Es decir, el desperdicio que tiene el taladro es gigantesco. Si compartiéramos un taladro, si yo me pusiera de acuerdo con mis vecinos de la manzana para que tuviéramos el taladro de la manzana y todos usáramos el mismo taladro, ese recurso estaría mucho mejor aprovechado. Bueno, lo mismo sucede con los automóviles. Quien es dueño de un automóvil, no es mi caso y no es el tuyo, pues maneja media hora o una hora si quieres a su trabajo y luego lo tiene estacionado 8 horas. Bueno, efectivamente, Uber permite un mucho mejor uso de los automóviles. El automóvil se está usando en lugar de estar estacionado 8 horas y no estamos pagando por la propiedad, estamos pagando por el acceso. El asunto es que el modelo de Airbnb se vende como compartido, se vende como de economía colaborativa, pero no lo es o no lo es más que muy rara vez, porque lo que nos dice es, primero, no es que la casa no esté siendo usada, pues todo mundo necesita una vivienda. Eventualmente, pero eso es una minoría de los usuarios de Airbnb, alguien se va de vacaciones y casi en una lógica como de intercambio de casa,
pone su casa, digamos, a disposición en Airbnb, pero eso es más bien raro, igual que son raros también quienes se anuncian en Airbnb porque tienen un cuarto extra que están rentando en su habitación. Normalmente un Airbnb, y de hecho se ha vuelto un genérico, voy a rentar un Airbnb, voy a buscar un Airbnb, es un departamento o un loft o una casa que se renta por completo y que generalmente trabaja de Airbnb, aunque sea de una sola persona y no de un conglomerado, no es que esté, digamos, optimizándose su uso como si todos mis vecinos y yo compartiéramos un taladro. Es un modelo de negocio. Es un modelo de negocio que compite con el modelo de la industria hotelera. Nada más que mientras la industria hotelera está sometida a toda suerte de regulaciones e impuestos, el Airbnb no. ¿Por qué? Entre otras, porque Airbnb no es dueño de nada. Es decir, porque Airbnb es una plataforma que lo único que hace es cobrar comisión a quien arrienda y a quien renta. Entonces creo que eso digamos hace que el modelo sea pues, particularmente proclive a la especulación y creo que de entrada es algo que no vieron las autoridades de nuestro país en el momento en que la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum sale a anunciar la gran alianza con Airbnb, pues que era la gran alianza de, los nómadas digitales iban a generar una derrama económica, pero no una derrama fiscal y finalmente no creo que no fue medido cómo esto iba a generar especulación inmobiliaria. No solo especulación inmobiliaria, una transformación de los estilos de vida en ciertos barrios también, que forma parte de la incomodidad de algunos, ¿no? A ver, ¿a qué te refieres con esa transformación de los estilos de vida? eh, Me refiero a costos, por un lado, no solo de la renta, sino de alimentación, de servicios. Esos costos se incrementan también, no solo la vivienda, y se transforma la oferta también de servicios. Eh, Tú hiciste en los inicios del podcast, uno relacionado con, no, y uno hace no mucho sobre gastronomía y gentrificación, este, eh, que aborda un poco eso, o sea, cómo eso transforma estilos de vida y cómo eso termina expulsando a algunos. Pero a ver, ¿eso es culpa de los nómadas digitales o es culpa del hipsterzazo del señor Hernández y el hipsterzazo del señor Alvarado que le compran cuernitos a Elena Reigadas y tamales a Enrique Olvera? Porque yo no veo a los gringos y a los suecos muy culpables de eso. La culpa es tuya y mía. La culpa, a ver, yo creo que el tema es en el fondo la pérdida de lo que algunos llaman la mixticidad social en los barrios. Creo que ese es el tema de fondo. ¿Qué es la mixticidad social de favorcito? El asunto de que un lugar es una mezcla y es diversidad. Cuando se excluye, cuando se va excluyendo, cuando se va expulsando a ciertos negocios y a ciertos habitantes, lo que queda es un territorio uniforme y una pérdida de mezcla social. Entonces, creo que la culpa es de un modelo que no garantiza la conservación de esa mezcla, de esa mixticidad social, que es la base de lo urbano, digamos, de por qué alguien quiso vivir ahí. Déjame revirártela también ahí otra vez y además te la voy a revirar hablando de mi barrio de origen. Yo nací en Polanco, colonia que es fresa y próspera, eso lo sé muy bien, pero que era menos fresa y próspera cuando yo nací. Es decir, yo nací en 1975 y viví en Polanco de 1975 a 1998.
Y, digamos, me tocó ver cómo nacía yo en una colonia de clase media alta venida a menos. Eso es lo que era Polanco cuando yo era niño, llena de negocios de barrio. La papelería del Mister, la tortillería, la ferretería, la palería, la panadería Los Cedros. Esos eran y unas casotas ya más bien ruinosas y madreadonas en Mazarik, en donde más bien empezaban a dejar de vivir los ricos que se habían ido a vivir a Bosques y a Las Lomas y a San Ángel y a otros lugares en donde ya no querían vivir en los años 70 y 80. Después de eso, en los años 80 tardíos y 90 tempranos, más bien 90 tempranos, y creo que ahí el driver fue el Tratado de Libre Comercio, lo que sucedió con Polanco es que esas casonas de Mazarik fueron alquiladas a las grandes firmas globales. Y entonces era la época en que uno paseaba por Mazarik y veía Etro y Chanel y Armani, que tenía una boutique en Mazarik, y Brioni, que tenía una boutique en Mazarik, y hasta Goyard tenía una boutique en Mazarik en aquella época, y restaurantes a los que sí tenía uno ganas de ir, no como los de ahora. Y entonces ahí, digamos, llegó el momento en que Polanco se soñó Beverly Hills. Ahí había una gentrificación brutal, perdió totalmente la mixticidad. Era un lugar en donde había firmas globales y en donde de pronto llegan también Zara y Massimo Dutti, como de que no, a abrir sus tiendas en Mazarik. Y después de eso se abre Antara, y al momento de abrirse Antara, digamos, Antara lo que hace es un poco acabar con ese Mazarik de lujo y convertir Antara en un lugar arquitectónicamente muy hermoso, pero donde no hay absolutamente nada que remita a la cultura mexicana. Son puras marcas globales, preponderantemente gringas y españolas, las que ocupan Antara. Diría yo hoy que en Polanco hay mixticidad, ninguna. Es decir, Polanco hoy es, pues digamos, era Beverly Hills, vino muy a menos y ahora pues lo que parece es un rincón de Buchonlandia. No es más que eso. Caray, yo veo lo que sucede en la Condesa y en la Roma y entonces veo, ¿es de lujo? Sí, es de cierto lujo, por cierto, menos que Polanco o que San Ángel o que las Lomas. Y hay una serie de expresiones caras, pero que son culturalmente, voy a utilizar una palabra muy provocadora, indígenas en el sentido etimológico de la palabra indígena o aborigen, si quieren. Es decir, son mexicanos. O sea, a ver, Enrique Olvera hace tamales de chepil, no hace hamburguesas de McDonald's. Es decir, Elena Reigadas es una chef mexicana que trabaja con un vocabulario italiano, pero que también trabaja con chicozapotes. Es decir, hay una creación cultural de lujo y está la boutique de Carla Fernández, que trabaja con tejedoras indígenas. No son los barrios en donde estén Sara y Massimo Dutti y no son los barrios en donde estén Cipriani y The Capital Grill. De hecho, hay una reivindicación de la creatividad mexicana. Están las galerías de arte que exhiben artistas mexicanos. Están las casas de moda que venden diseño mexicano. Mis anteojos son carísimos y los compré en la Roma, pero son de diseño mexicano. La marca se llama Gramo. Entonces, no hay más bien un asunto de, digamos, una tensión de clase que está disfrazada de tensión cultural. Y por supuesto, ahí estamos de acuerdo. O sea, hay una tensión de clase y hay una disputa por el territorio. Sin duda, eso es lo que está detrás de todo eso. Lo que pasa es también que me parece que eso que tú describes es que sucede en Roma Condesa. Es como una segunda ola de la primera que provocó la gentrificación original, digamos, que era este rechazo del modo de vida suburbano de cierta clase media post-industrial. De pronto, lo que alguien llama las clases creativas, este grupo de profesionales que se dedicaban o nos dedicamos a estos temas de las industrias creativas, despreciamos el modo de vida suburbano, que era el modo de vida aspiracional hasta cierto momento, y buscamos espacios con densidad histórica,
con densidad urbana, con una vida de calle, y eso fue como una primera ola. Y lo que estamos viendo ahora es esta segunda ola. Me estoy inventando esto de la segunda ola, que es esta ola que no nada más desprecia el modo de vida suburbano, sino que valora estas expresiones en autóctonas, por decirlo de alguna manera, que consideran eso un valor. A ver, yo creo que además ahí está otro meollo del asunto, porque las protestas han sido, creo, me interesa oír tu opinión ahí, muy estridentes y preocupantemente xenófobas, pero las respuestas han sido preocupantemente racistas y clasistas. Y quisiera yo ejemplificar aquí un non sequitur, un callejón sin salida particularmente terrible que nos tocó presenciar a todos en el camino, que fue: no me alcanza para vivir en la Condesa. Pues si no te alcanza, vete a Iztapalapa. A ver, ahí lo que hay es, el discurso está roto. Es decir, si no te alcanza, vete a Iztapalapa, es muy clasista respuesta, pero no me alcanza para vivir en la Condesa, es muy alevosa demanda. Y voy a decir por qué es muy alevosa demanda. A quien no le alcanza para vivir en la Condesa, probablemente sí le alcanza para vivir en la del Valle, o sí le alcanza para vivir en Lomas Verdes, o sí le alcanza para vivir en Satélite, o sí le alcanza para vivir en Anzures. ¿Por qué? Porque la Condesa y la Roma están infladas por la moda, porque tienen ondita, porque tienen los restaurantes, las galerías, las tiendas, pero no son ni los barrios más lujosos de la ciudad. Esos son las Lomas, San Ángel, el Pedregal, Bosques de las Lomas, ciertas zonas de Santa Fe, etcétera, ni los únicos barrios de clase media alta que ofrecen un estándar de vida, digamos, digno y agradable. La del Valle es una colonia padrísima. Es una colonia de lo más agradable y probablemente con mejor infraestructura urbana que la Condesa. Digo, yo les envidio mucho a los de la del Valle que sí tienen bots de basura, que es un privilegio del que los vecinos de la Condesa no gozamos. Quien quiere vivir en la Condesa, quiere vivir en la Condesa porque la Condesa tiene ondita y lo comprendo perfectamente. Yo hice un gran esfuerzo por vivir en la Condesa porque la Condesa tenía ondita. Pero no son en parte los tamales de Chepil de Enrique Olvera y los suecos a los que pasea Susan Crowley por las taquerías lo que le da ondita a la Condesa. Es decir, no es finalmente la gentrificación y esa, digamos, inserción en un discurso global de cultura contemporánea que juega con referentes locales lo que hace tan atractivas a la Condesa y a la Roma y tan demandadas. Sí, es decir, en términos de atractivo, pues por supuesto que está ahí. Lo que pasa es que cuando ves eso desde la perspectiva de quien vive en la ciudad, empieza eso a generar ciertos problemas de clase, dijiste tú hace un momento. Sí, y está documentadísimo cómo esta ola de gentrificación pues nace en muchos lugares, en estos ciclos de zonas abandonadas a las que llega la clase creativa aprovechando los precios bajos, fundan cafecitos, galerías, pintan grafitis que se vuelven atractivos para cierto sector de la clase media alta, y mientras tanto alguien aprovechó para comprar esos edificios a precios bajos, restaurarlos, convertirlos en departamentos mejor equipados y ofrecérselos a los nuevos visitantes y a los nuevos habitantes a precios muy superiores y, por tanto, impagables ya para esa clase creativa que contribuyó con su vida y con su estilo de vida a que eso fuera atractivo. Un tema de clase, por supuesto. ¿Por qué está haciendo crisis en la Ciudad de México y no está haciendo crisis en Berlín o en Guadalajara? Yo creo que está haciendo crisis en Berlín y en Guadalajara, también con ciertas dimensiones. En Guadalajara hay mucha gente enojada con lo que llaman la gentrificación de la americana,
que en realidad es la presencia de extranjeros en la colonia americana, la creciente presencia de extranjeros en la colonia americana. Eh, yo creo que lo que pasa es que hay un fenómeno global en donde los precios de las rentas suben 40% del 2020 para acá en ciertas zonas de la Ciudad de México, que no se corresponde con el incremento ni de sueldos, ni de nivel adquisitivo de las familias locales. Eh, de manera que si se opera con la lógica de no destines más del 30% de tu ingreso a pagar una renta, pues resulta que no hay un ingreso local que pueda pagar esas rentas dentro del promedio. No sé si me explico. Entonces, lo que hay es como un enojo con que algo que era accesible, que se podía pagar hace no mucho más que 5 años, hoy es inaccesible. Eso es culpa, a ver, te dividiré en dos la pregunta. Primero, ¿es culpa de Airbnb de su falta de regulación? Y de serlo así, ¿es solo culpa de Airbnb de su falta de regulación? Es culpa de una falta de política pública de vivienda que garantice que la ciudad siga siendo una ciudad mixta, una ciudad diversa en todas sus zonas. ¿Cómo sería esa política pública? Es decir, ¿qué es lo que no hicimos? Y déjame enfrentarte a un fantasmilla también ahí. ¿No tuvo que ver también todo el tiempo en la anterior administración del gobierno de la ciudad en que estuvo parada la construcción? Y antes, en la promoción de la... Es que se nos olvida que hace no demasiados años, quizá inicios del siglo, lo que queríamos era repoblar el centro y repoblar ciertas colonias como la Roma, como la Condesa, que con los sismos se habían despoblado. Y que ahí hubo una decisión de política de promover que se repoblara. Entonces es muy curioso cómo un gobierno de izquierda este, promueve, digamos, la gentrificación de la ciudad. No sé si sin pensarlo, sin calcularlo, o como una consecuencia de esta intención de reutilizar la infraestructura urbana, o sea, porque al final había en esta idea que no era nada más de la Ciudad de México, sino de muchas ciudades, de volver a poblar los centros históricos que con esta ola de los 70 y de la vida suburbana y del sueño suburbano se habían despoblado. Esa era como una ruta y eso se nos olvida, que en el origen de alguno de estos fenómenos está ese impulso por repoblar. Ahora, pues las ciudades tienen políticas de zonificación, de porcentajes. Ahora en el caso de Airbnb, pues hay ciudades que prohíben prácticamente Airbnb en ciertas zonas. Hay ciudades que legislan para que Airbnb no, la oferta por Airbnb no supere cierto porcentaje de espacios, para que no supere cierta cantidad de tiempo que un inmueble puede dedicarse a Airbnb. Pero también hay políticas en muchas ciudades de mezclas de desarrollo inmobiliario sobre cierto tipo de edificaciones y mezclas de edificaciones que tienen que ver con destinos para distintos tipos de personas y de habitantes. Pero sí, obviamente no es una culpa exclusiva de Airbnb y de la Airbnbificación, digamos, de ciertas zonas. Yo creo que es un asunto de política de vivienda, de política pública y de regulación y de participación de vecinos en la definición de hacia dónde va un barrio. Y no solo un barrio, sino una ciudad. A ver, voy a hacer una cosa muy rara en mí, pero la voy a hacer. Voy a exculpar un poco a unos gobiernos de Morena, pero creo que ha lugar a ello. Es decir, yo creo que
a Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México, se le fueron las cabras al monte en su convenio con Airbnb, pero venía del paradigma anterior y el que es el que acabas de citar, Marco, y que fue un paradigma benéfico para el centro histórico de la Ciudad de México y benéfico para el primer cuadro de la ciudad. Es decir, toda la alcaldía Cuauhtémoc, que era extraordinariamente peligrosa, estaba en riesgo de una depauperación mayúscula, estaba abandonada después de los sismos del 85, y esa repoblación gentrificadora pues permitió en buena medida recuperar la vida urbana en esos lugares, generar vivienda, generar empleos, y tuvo un momento dorado como lo tuvo Venecia, como lo tuvo Barcelona en el momento de los Juegos Olímpicos. Es decir, en cierta medida son ciclos. Ya se pasó de tueste. Nadie podía ver venir el nomadismo digital porque es un hijo de la pandemia. Es un hijo de Zoom. Nadie pensaba en Zoom haciendo política turística o política de vivienda. Eso era una sorpresa completamente inesperada. Y entonces supongo que siendo jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum piensa, pues esto es como lo que nos permitió repoblar el centro histórico y la Roma y la Condesa, pero en más grandote. Y no contaba con la especulación inmobiliaria. Ahora, déjame hablar mal de todos los gobiernos de la Ciudad de México, de todos los partidos. Creo que en México nuestra idea de política pública de vivienda es dicotómica y es dicotómica por estar sobreideologizada. Hay de dos sopas. Una sopa es la sopa del nacionalismo revolucionario, un Estado constructor que genere vivienda de interés social. Y si la vivienda no está buena y no sirve y al final se vende y al final la terminas arrasando, no importa porque ya cumpliste con entregar un chingo de casas. Y la otra es el paradigma caricaturesco neoliberal que es, no, nosotros somos una institución financiera y crediticia y que se pongan los desarrolladores a hacer toda la vivienda que sea necesaria, yo les doy su crédito de Infonavit o de Fobiste y Santas Pascuas. Ninguna de esas dos cosas son una política de vivienda, son una manera de cumplir con los indicadores, pero que realmente estén pensando en generar satisfacer la demanda de vivienda en términos reales, no lo creo. Hace unas horas también oía yo a un urbanista mexicano, Adrián Acevedo Mansur, en un podcast de Al Jazeera que se llama The Talk, que está dedicado al episodio de las marchas contra la gentrificación en la Ciudad de México, y lo que él decía es, la crisis de vivienda no se resuelve solo generando vivienda popular, porque si yo solo genero vivienda popular, los ricos la van a comprar primero y van a especular con ella. Tengo que generar también vivienda para la clase alta, para atender a todos los segmentos y no permitir que los que tienen más dinero se apoderen de la vivienda primero. Pero yo creo que esa idea es bastante ajena a cualquier concepción de política de vivienda en nuestro país. Sí, yo creo que sí. Eh, y yo creo que también pierde un poco la perspectiva de la expulsión. Digamos que esta parte de la gentrificación que enoja a muchas personas tiene que ver con lo que implica de expulsión de ciertas zonas, de ciertos pobladores. Y yo creo que me toca hablar del elefante en el salón y porque yo soy un habitante de una zona y de un edificio en gentrificación, digamos. Tú vives en la zona de Bucareli. Yo vivo en la zona de Bucareli y lo que me preocupa a mí como habitante de esta zona es no aportar a la expulsión. Y creo que eso es lo complicado, cómo lograr que este barrio y todos sigan siendo unos barrios mixtos y por lo tanto eso implicaría una política de vivienda en la zona que garantice que habitantes originales puedan permanecer acá y que garantice también poder rescatar edificios como en el que vivo, que era un edificio de oficinas, que dejó de funcionar como edificio de oficinas y que se convirtió en un edificio de departamentos.
Yo creo que es un tema muy complejo. Y yo que he vivido en el centro de la Ciudad de México en 2 o 3 ocasiones y que he vivido en Santa María la Ribera, creo que lo que me deja pensando es cómo le hacemos para que estos procesos de revitalización no terminen siendo excluyentes como casi siempre. ¿El control de rentas es una medida? En algunos lados ha funcionado. Lo que sucede es que, y en el bando de uno recién emitido, como con 14 medidas de control contra la gentrificación, fija un porcentaje de incremento de renta ligado al incremento de la inflación. Este, no sé si el control de rentas sea la ruta. Las rentas controladas fueron la causa en parte de por qué el deterioro de los edificios históricos en el centro de la Ciudad de México. Entonces, no estoy seguro de que la renta congelada sea una salida, pero sí un tema de control de rentas, que otra vez es un asunto de control del capital, pues, o sea, y del mercado inmobiliario. Eh, es un asunto de clase al final también, ¿no? Creo que también vale la pena voltear a ver tanto a Barcelona como a Venecia, que no están en situaciones análogas a la nuestra, pero que, digamos, pueden servir como espejos, digamos, laterales. En el caso de Barcelona, Barcelona lo que hizo fue detener, someter a los Airbnbs a licencias. Para hacer renta de vivienda temporal, tú tienes que tener una licencia en Barcelona. Dejó de emitir licencias y permitió que siga operando Airbnb siempre y cuando le comparta sus datos. Airbnb es notablemente poco generoso con sus datos. Se reserva sus datos. Generalmente cuando presenta reportes de datos los presenta procesados de tal suerte a construir una narrativa que le sea benéfica. Por ejemplo, una de las cosas que hace es decir que la mayoría de quienes ponen vivienda en renta en Airbnb son personas solas. Sí, pero no representan la mayoría de las viviendas puestas en renta, porque la mayoría, el 60% de las viviendas que están en Airbnb las ponen en renta, si no me equivoco, solo el 20% de quienes publican en ella, porque son, como decía Marco, grandes conglomerados. Entonces, el exigirle los datos a Airbnb creo que es una buena práctica para autorizar su operación, así como el limitar. Se hablaba hace poco aquí también de la posibilidad de pedir que haya, que la vivienda nueva, prohibir que la vivienda nueva sea puesta en renta por Airbnb, sino exigir que haya un periodo de gracia, creo que de 5 o 10 años, en donde sea sometida a un alquiler convencional antes de poner la renta temporal para turistas. Ahora, en el caso de Venecia, también pasó algo que está siendo extraordinariamente polémico y para mí es un aprendizaje a la inversa, que es después de años que se ha estado hablando de esto, después del episodio Jeff Bezos, finalmente decidió Venecia, el gobierno veneciano, que 25 días al año le va a cobrar a los turistas que no tengan una reservación de hotel o de Airbnb una cuota de 5 euros para visitar Venecia. Y lo que dice el alcalde de Venecia es que él no quiere recaudar fondos, lo que quiere es desincentivar la visita. Yo creo que eso es muy preocupante. Yo creo que eso se parece un poco a culpar al extranjero, y en este caso podría ser hasta el italiano mismo, hasta el italiano que viene a otra ciudad, de un error de política pública de una ciudad, ¿no, Marco? Yo creo que también ahí hay una manera muy chata, digamos, de entender el turismo, pero quizá es lo que más afecta a Venecia. Yo creo que lo que más afecta a Ciudad de México es este asunto del trabajo remoto o lo que más somete atención en ciertas zonas, ya que ahora la ciudad usa ese concepto de zonas de tensión. Eh, eh, es mucho más el trabajo remoto y el nomadismo digital, que lo que plantea son estancias más largas de la gente. Y por lo tanto,
mucho más intervención en la vida cotidiana de los lugares, mucho más afectación, por decirlo de esa manera, para bien y para mal, en la vida cotidiana. Yo creo que en la Ciudad de México, a diferencia de Barcelona y de Venecia, el tema es las estancias más largas en, en- en la ciudad, y lo que implica en términos de infraestructura y de servicios. Eh, y, y lo que genera también para bien en términos de interacción. Es decir, la pregunta otra vez creo para mí es si podemos revitalizar zonas sin gentrificar, sí, es decir, sin expulsar. Eh, y digamos que hay como ejemplos históricos. El otro día estaba platicando con Rafael Micha, de Grupo Hábitat, y platicábamos nadie piensa que Francis Alice fue un gentrificador del centro de la Ciudad de México, ¿no? Hay maneras de estar, de llegar de otro lado, incorporarse a la vida de un barrio, sin generar gentrificación. ¿Y cómo? No sé bien, pues, o sea, porque está ahí el mercado inmobiliario ahora, descubriendo que puede comprar barato, remodelar, eh, hacer trendy una zona y vender caro o rentar carísimo. A ver, Este, yo creo que del lado del ciudadano tiene que ver con patrones de consumo, fundamentalmente. Tiene que ver con a quién le compras el tamal y el pan. Y no hablo de no comprárselos a Enrique Olvera y Elena Regadas, que los hacen muy bien, pero de no solo comprárselos a ellos. Es decir, tiene que ver con frecuentar los comercios de barrio, los comercios locales. Y creo que eso es una decisión como ciudadano. Ahora, del lado de las políticas, creo que tiene mucho que ver también con incentivos a los pequeños comercios, tiene que ver con otorgamiento de licencias, tiene que ver con permisos de uso de suelo. Es decir, creo que está escasamente regulada esta ciudad. Creo que ese es el problema. y hay algunos principios ahí de los que mencionas que están sugeridos en el bando uno, que acaban de emitir, ¿no? Hay un asunto de control de rentas, o de cómo se autoriza una variación de rentas. Hay un asunto de promoción, de resolución de controversias de inquilinos con sus arrendadores. Hay un tema de impulso al comercio local, pero la verdad es que es un documento de buenas intenciones por el momento. Y hay unas menciones a la participación en la planeación urbana. Es, eh, pues digamos que es un bando de ocho cuartillas, las primeras dos de las cuales son considerandos y las últimas dos son, digamos que otra vez tramitología, pero hay ahí algunas ideas que tampoco son tan nuevas, digamos. El tema es cómo, cómo eso realmente se opera, y cómo se logra controlar el asunto inmobiliario, y esa explosión de apropiación del espacio. Me voy a poner de pechito para que te burles de mí como el estadólatra que sabes que soy, pero no tiene que ver con legislación y procesos de parlamento abierto en el Congreso de la Ciudad. Tiene que ver con eso, sí, por supuesto. Ay, qué paz, no te burlaste de mí. ¿Será que te da pudor que estamos en público? Marco, Marco Hernández, estás estrenando cuenta como editor de Squire y además estás estrenando trabajo como editor de Squire. Cuéntanos dónde podemos seguirte y qué podemos leer en Squire, en la Squire ya de inminente salida para el mes de agosto. Mi cuenta en Instagram, mi nueva cuenta en Instagram es marco.hernández T. Desde ahí estoy publicando como editor de la revista Squire. En la edición de agosto, bueno, pues sigan por favor a Squire MX en Instagram, donde estamos publicando no solo lo que se publica en el impreso, y la edición de agosto tiene tres mujeres protagónicas: Carla Souza, Cassandra Sánchez Navarro y Catherine Zeta-Jones. Y tiene
además a Bono, un gran perfil de Bono y del regreso de Bono, y tenemos pues toda esta mezcla de periodismo, de estilo de vida que caracteriza a Esquire desde su fundación. Gracias, Marco Antonio Hernández Talamantes, editor en jefe de Esquire en México. Yo soy Nicolás Alvarado. Me pueden seguir en Nicolás Alvarado Lector, tanto en Instagram como en Threads. Me pueden leer en El Heraldo de México todos los miércoles y de vez en cuando en Esquire. Me dio una misión no gentrificadora recientemente Marco Hernández, que podrán leer próximamente en el número de septiembre de Esquire. Y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer, YouTube y cualquier plataforma donde acostumbren escuchar podcasts. Respecto al debate de que si está mal que las salsas no piquen, está muy bien que las salsas no piquen en Molino Puyol, porque saben que yo sé dónde venden las que sí pican y también las venden en La Condesa. Si me escriben, les digo. Nos escuchamos la próxima.